Muy buenas tardes, distinguidos asistentes. Bienvenidos al Diplomado Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Muy bien, en esta oportunidad vamos a presentar a ustedes un tema de mucha trascendencia. Nuestro tema de hoy es inspecciones planeadas en seguridad. Nuestro ponente, el señor ingeniero Osorio Arango Retomoso, ha tenido un inconveniente de salud que no le ha sido posible presentar esta ponencia. Pero también tenemos para ustedes también un especialista en el tema. Se trata del señor ingeniero Luis Alvarado Loyola. Él es doctor en Ciencias de los Materiales, posee una maestría en Ingeniería Industrial, es un especialista en la acreditación universitaria y también tiene alta especialización en España en el tema que nos compete el día de hoy. Muy bien. Tema, como les hemos mencionado, inspecciones planeadas en seguridad y salud ocupacional. Por favor, recibimos con un fuerte aplauso a nuestro ponente. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Habiendo hecho ya los comentarios respectivos acerca de la ausencia del doctor Osorio Arango, vamos a iniciar ya que estamos un poquito retrasados. Bien, el tema que hoy vamos a conversar, siempre digo que las ponencias que presentamos o las láminas que hemos preparado con el doctor Osorio siempre son una referencia. Siempre son una referencia. Tengan en cuenta que en el día a día, en el quehacer, en la práctica, como decimos algunos, en el campo, suceden a veces muchas cosas las cuales escapan un poco a estos fundamentos. Pero siempre tenemos que tener una guía, siempre tenemos que tener un marco teórico, un fundamento a partir del cual podemos hacer nuestras tareas, pero quedando siempre claro que el actor principal, y especialmente en temas de seguridad, es aquel que está en contacto directo con esa realidad, sea cual sea la labor que esté realizando. Ya ustedes seguramente conversaban, porque es la primera vez que estoy aquí en este ambiente, comentaba con algunos hace una media hora aproximadamente que estaban presentes y me habían comentado que ya habían elaborado, por ejemplo, en la primera parte de lo que es gestión de riesgo, ¿cierto? Habían ya estructurado su matriz y per se, etcétera, donde precisamente es uno de los puntos fundamentales en todo sistema de gestión. Es una herramienta muy poderosa. Probablemente no sé cómo han estructurado, porque la verdad ha sido una invitación un poco, casi un poco, digamos, informal, entre comillas, pero vale la pena participar porque este es un tema de mucha importancia, máximo que ustedes todos ya saben que con esta última ley, la 29.683, no solamente la preocupación está en el campo estrictamente empresarial, llámese las labores que generalmente donde existe mayor peligro en la industria, llámese el sector minero, el sector metalúrgico, el sector agroindustrial, que conversaba con algunos ingenieros, sino también en el sector público, donde hay mucho que hacer. Realmente en el sector público sí es una preocupación, de mi parte les digo mucho, estoy poniendo mucha énfasis. Yo trabajo acá ya cerca de 30 años en la Nacional y realmente todavía creo que la etapa de sensibilización para entrar a uno de los aspectos de seguridad, que es la inspección, que vamos a ver donde hay unos aspectos fundamentales, pero que todavía falta mucho para que realmente asumamos y hagamos nuestro el compromiso de una cultura de seguridad. He visto muchas deficiencias y creo que cada uno de ustedes, los aquí presentes, no solo están me imagino,
por cumplir una capacitación académica, sino que también para involucrarse en esta labor. Vemos día a día, realmente para mí lamentable, converso con mis hijos a veces durante algunos almuerzos que puedo estar con ellos y todos los días se ve unos accidentes desastrosos. La seguridad vial está fatal si vemos las estadísticas. En las empresas, a pesar que ahora se ha mejorado mucho por las propias exigencias de la normatividad legal, pero todavía no hay una conciencia de las personas para trabajar como debe ser, simplemente para cuidarnos y cuidar al que trabaja a tu lado. O sea, eso es lo que falta. Entonces, que no, repito, la idea es también nosotros, a partir de estos cursos o estos temas que van a conversar más adelante con sus diferentes expositores, que traemos simplemente una referencia, repito, las cuales a partir de esto sí puede ser un punto de partida para que cada uno de ustedes, en el campo donde estén, hagamos pues un granito de arena. Yo creo que eso puede cambiar. A veces es difícil, a veces se habla mucho de la resistencia al cambio. Hay muchos autores que hablan sobre eso, ¿no? Hay gente que está laborando ya 20, 25 años y cuando se les plantea nuevos procedimientos de trabajo, trabajar con ética, con formatos, con reglamentaciones, etcétera, como que dicen. La vez pasada estaba viendo un video y le decía, oye novato, tú me vas a decir a mí lo que tengo que hacer, si esto lo hago yo todos los días. Pero justamente esos factores son los que predisponen a las personas a no hacer correctamente las cosas. Seguridad simplemente es hacer bien las cosas, con los procedimientos correctos. Y recordando siempre que no solamente estamos inmiscuidos nosotros, sino también las personas, nos olvidamos mucho del entorno. Cuando hablamos de un principio termodinámico muy básico de ingeniería es el sistema y sus alrededores. Es más, ahora ya no se habla solamente de seguridad, se está hablando de sistemas integrados de gestión. Recuerden que las empresas están caminando en esta línea: calidad, seguridad, medio ambiente, junto con responsabilidad social. ¿Qué estamos haciendo? Pero no lo vemos así todavía. Hace poco estuve asesorando a un estudiante de la UPN, estaba haciendo un trabajo sobre el ruido aquí en Trujillo. Increíble, está haciendo unas encuestas, pero es terrible el ruido en esta zona. Aquí por España había zonificado una parte y bueno, en las encuestas que está él haciendo hay muchas sorpresas, realmente terrible. Y aparentemente convivimos con el ruido todos los días, por ponerles un caso. Entonces, dentro del campo de la seguridad, realmente les digo, amigos, hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Pero bueno, cada uno de ustedes tiene su propia realidad, cada uno de ustedes tiene un campo laboral. Me comentaba también, preguntándole acá a los organizadores, diferentes áreas de trabajo. Entonces aquí, en la inspección planeada que preparamos con el doctor, simplemente son unas pautas, unas referencias que tratemos de hacerlo de la mejor manera posible. Al final, creo que también hay un formato que se utiliza, o también hay algunas variantes, sobre cómo es que se puede hacer una inspección planificada teniendo en consideración algunos aspectos y un formato. Nosotros el año pasado hicimos un taller específico sobre inspección planificada, pero antes de esto hicimos un taller respecto a las matrices I+C. Entonces son formatos, ustedes deben tenerlo, ¿no? Entonces hay una forma de llenar, pero que se tiene que tener en consideración cada una de las áreas laborales en forma específica. De lo contrario no funciona. Como dice el dicho, zapatero a tus zapatos. Y eso puede ocurrir porque a veces hay que ser honestos y conscientes. Podemos conocer mucho de seguridad, muchos aspectos teóricos, muchos aspectos prácticos tal vez, pero en el campo que nosotros conocemos. ¿Correcto? Entonces hay que ser claro en eso, porque si vamos a hacer una labor de asesoría o consultoría, también hay que ser conscientes de lo que nosotros conocemos. Más allá, el propio especialista, es más, el trabajador que esté en contacto con esa área, con esas herramientas, con esos equipos, con esas máquinas, es el más indicado para hacer, por ejemplo, una matriz. Y a partir de ahí, poder tomar las acciones correctivas necesarias. Entonces, acá en inspecciones, vamos a ver por qué hacemos las inspecciones, para qué nos sirven.
el porqué de las inspecciones, ¿no? Ustedes saben que también ahora existe mucho en la parte legal las auditorías, ¿no? Entonces, si viene una auditoría, los fiscalizadores, y no tenemos todas las cosas en regla, ¿qué va a pasar? Multa, sanciones. Queremos eso para nuestra empresa, esos son costos. Y a veces pasa un poco desapercibido, o de repente pues el sistema de gestión que está empleando esa empresa, a pesar de que todo está escrito, está firmado, de repente no hay un seguimiento, no hay un monitoreo. ¿Qué se está haciendo con el sistema de gestión? Solamente está en el papel. Entonces hay muchas interrogantes en realidad. De repente aquí vamos a salir un poco con muchas interrogantes, porque cada uno de ustedes en su área conoce mucho más que mi persona. Pero sumando todas esas pequeñas interrogantes y criterios de participación podemos avanzar. Avanzar en una cultura de seguridad. La cultura de seguridad sí es una sola. Todos tenemos que sumar esfuerzos para lograr eso. Dios quiera que se pueda hacer más adelante. Muy bien. Les decía por qué inspeccionamos, ¿no? ¿Por qué la inspección? Nadie quiere accidentarse. ¿Quién quiere accidentarse en su trabajo? Sin embargo, aquí mismo nomás nosotros vemos saliendo de la universidad, a veces en este semáforo que hay en la zona de Juan Pablo, los autos pasan a una velocidad totalmente... Yo no entiendo esto. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando ocurran los accidentes, cuando ocurra alguna desgracia con algunos estudiantes, recién vamos a actuar, recién se van a tomar las correcciones. Pero mientras no pasa, siguen pasando ahí una velocidad realmente increíble. Eso es parte también de la seguridad. Entonces, algo se tiene que hacer, algo tenemos que participar. Entonces, ¿dónde están los inspectores? En tránsito supongo que hay gente que está encargada de hacer este tipo de labor. ¿Cómo controlar? Yo recuerdo el año pasado que estaban haciendo, tenían unos equipos los cuales medían la velocidad de los móviles. Se colocaron me acuerdo, la puerta principal de la Nacional, perdón, la segunda puerta, la intermedia, y con eso, según ellos, detectaban la placa y a qué velocidad iba, todos los datos para poder después, vía la data que tendrían, la base de datos, poder identificar a la persona que pertenecía al vehículo y poder sancionarla de alguna manera. No sé, lo vi solamente 2 días, nunca más lo volví a ver. Que hablo más o menos año y medio. Estuvieron en la Nacional. Caramba, los felicité, contento, inclusive quise invitarles a una gaseosita, otra, porque era algo, pues, caramba, de mucho mérito, pero luego ahí quedó. Entonces también viene la otra parte, ¿no? La constancia, la permanente vigilancia, que se llama ahora la vigilancia de la seguridad, ¿no? Ustedes saben ya en la ley que hay que estar permanentemente en eso, pero todavía hay mucho que hacer, como les decía. Bien, entonces miren, todos requerimos un lugar de trabajo seguro y saludable, libre de peligros, ¿correcto? Libre de peligros, a los que debemos aprender a identificar y corregir. Esta palabrita es clave. Si nosotros durante esta labor de inspección no identificamos correctamente, ¿cómo podemos hacer la labor de corrección? Lo que se llama la labor es el famoso RAC, ¿no? Registro de Acciones Correctivas, que se utiliza mucho en la industria. Pero si eso no está bien identificado, a pesar que la inspección es considerada como una herramienta muy poderosa para hacer este tipo de identificación de los peligros y tomar las correcciones, nada podemos hacer. Y hay otro detalle muy importante que está pasando. Bueno, las veces que pude ser invitado, me parece, estuve en Chavimochi, en Yerdao, sí, del Perú, en algunas empresas que nos invitaron justamente a alguna u otra labor de inspección. ¿Qué ocurre? A veces el trabajador mismo también forma parte de este entorno de cultura de seguridad, porque a veces desconoce muchas cosas. Y ustedes saben, con la ley ahora viene una parte de capacitación que es inherente, especialmente va dirigido a la parte preventiva, pero desgraciadamente todavía no se alcanzan los estándares para poder identificar. Entonces, si el trabajador no está capacitado, ¿cómo va a identificar lo que existe ahí? O si hay un supervisor, o si hay un capataz, etc.
¿Cómo vamos a identificar si no conocemos la labor que estamos haciendo? ¿Correcto? Entonces, por eso que a veces ocurre que, en mi caso me ha pasado que me invitaron a un área donde me dijeron, por favor, ingeniero, queremos hacer identificar acá una pequeña matriz hiper. ¿Correcto? Le digo, por favor, ¿quiénes trabajan acá? Vengan para acá, vamos a conversar. Entonces era un área que yo desconocía, cómo iba a identificar los peligros. Entonces, podemos tener una idea general tal vez, pero no amerita esa identificación, tiene que estar a partir de una palabrita muy clave que se llama observar. Tenemos que tener la capacidad de observación bastante acuciosa, porque de eso va a depender mucho. Conversaba con unos colegas, me parece hace 2 o 3 años, me decían, mira Lucho, para mí el corazón, por decirlo un órgano vital, de todo mi sistema de gestión es identificar los peligros. A partir de ahí comenzamos a hacer. Luego, bueno, con mi sistema, yo tengo mi sistema OSA, 18.000, lo que sea, me dicen, establezco mis políticas, mis objetivos, planifico todo, pero identificación es fundamental. Y justamente ahí la identificación juega un papel fundamental del trabajador, que muchas veces, por estatus, por jerarquía, por N motivos, a veces son... Es más, ha habido casos en que la persona encargada está en su oficina y a veces no participa directamente de estas inspecciones. Entonces, ¿cómo va a realizar? Oh, hay estatus, correcto, hay una labor que está encargada, correcto. Entonces, ¿dónde está el trabajo de equipo? ¿Quiénes son los responsables de que se identifique correctamente y adecuadamente usando los formatos correspondientes de tal o cual labor para poder identificar estos peligros? Y a partir de ahí, tomar las acciones correctivas. Ojo que ahí tampoco queda, porque a veces identificamos, llenamos todas las acciones correctivas y luego hay que monitorearlos también. Tampoco se hace a veces. Correcto. Entonces, hay una serie de detalles, de hechos, que tiene que guardarse una constancia. O sea, la seguridad no es cosa simplemente de un papel, de tener una política de gestión, de tener la ISO 14.000, la 18.000, la 26.000, qué sé yo. O tu sistema de gestión integral, como algunas empresas ya lo tienen ahora. Pasa por una cuestión de persona también. Hay un tema que de repente lo van a ver más adelante, no sé si estará dentro de sus temas, que se llama la selección de personal. Es un tema importantísimo. Y donde es más, pasada, yo edito un curso de seguridad también acá en la Nacional y recuerdo mucho que tuve que invitar a un psicólogo, porque había unos temas que muy interesantes que sí, yo lo podía de repente explicar, pero me parecía que debía estar un psicólogo, ¿verdad? Porque hay temas que ellos manejan para seleccionar personal. Ustedes han visto en el área de recursos humanos, ¿quiénes hacen las entrevistas? Un grupo, pero siempre hay un psicólogo que hacen una serie de exámenes, todo, porque entonces, ¿por qué? Porque esa persona tiene que estar pues bastante con las aptitudes y también actitudes predispuestas para poder hacer una buena labor, sin contar los factores externos, ojo, que también a veces influyen mucho para nuestro desempeño. Hay un tema muy bonito sobre respecto a la selección de personal, probablemente lo hagan y ojalá que lo hagan porque es interesantísimo. Sumado a lo que significa los riesgos psicosociales que se llaman, que siempre están presentes, influye mucho, parece pero influye. Nosotros sabemos un trabajador cuando llega y a veces no sabemos qué está detrás de él. ¿Correcto? ¿Tiene familia o no? ¿De dónde procede? Viene de viaje, hay mucha gente que viaja de un lado a otro para hacer su labor 4 o 5 horas. Entonces, hay muchos detalles que... Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Este es importantísimo. O sea, no solo identificar, para mí significa el peligro que está solamente en las condiciones subestándar. También está mucho en el ser humano, en la persona. Porque, ¿qué hago si todo está ok? Tengo todas las herramientas ok. El equipo, la máquina, ok. ¿Y la persona? ¿Cómo está su estado mental? Si ustedes revisan un poco, hay algunos autores que mencionan, todos los trabajadores lo tipifican, dicen los riesgos. Riesgos físicos y también algunos dicen riesgos mentales. Carga física, carga mental. Hay autores que hablan al respecto.
pero generalmente en nuestras labores cotidianas solamente vemos la parte manual, la parte operativa, ¿correcto? Un poco que dejamos de lado lo otro. La semana pasada estuvimos en una clase de posgrado y discutimos mucho sobre este aspecto. ¿Qué empresa se preocupa de la persona en sí? ¿Cómo se involucra en su estado mental para que pueda estar libre de preocupaciones, de problemas? Porque también es un riesgo. Y es un riesgo muy alto, porque de repente estás trabajando y estás pensando en otra cosa. ¿Qué vas a identificar? Y de repente es un peligro mucho mayor, ¿correcto? Entonces por aquí también, si bien es cierto, repito, es una herramienta poderosa, pero hay que complementarla con otras objetivos. Objetivos primordiales, dice el programa de salud ocupacional. Bueno, esto lo tenemos en muchas, se habla, yo quería colocar, a veces hay normas, decretos supremos, en el caso del sector minero metalúrgico está 55, que todos lo conocemos, ahora salió la nueva ley, salió también el reglamento de la ley, está muy bien, y si ustedes lo revisan, excelente, las sanciones son bastante fuertes, en prevención creo que hasta 5 años, y si ocurre algo por ahí delicado se va hasta los 10 años me parece. Entonces, y si hablamos de salud ocupacional, ojo que este es otro ámbito que aquí lo manejan muy bien los señores del área de medicina, ¿no? Como siempre digo, zapatero tu zapato, en el área de medicina. Entonces también la salud ocupacional juega un papel muy importante. Está haciéndose, por ejemplo, los trabajadores, se está revisando, ahora hay unos protocolos que ha salido hace poco, me parece en MINSA, yo la verdad he leído para estar un poco, en el MINSA y GESA también han salido unos protocolos desde el punto de vista médico, ¿no? Hay instituciones acreditadas para hacer estas evaluaciones, entonces la pregunta viene solita, ¿qué se está haciendo en salud ocupacional? Antes de laborar, durante la labor y post trabajo, después de. Ha habido casos en Doberran, no sé si han escuchado esa empresa Doberran aquí en Cerro de Pasco, hay trabajadores que han hecho denuncias y están en juicio porque salieron, no se sabe si los certificados médicos fueron por personas especialistas, entidades, instituciones acreditadas, de tal manera que están en un juicio tremendo porque ese señor salió de la empresa, hizo una evaluación particular y me parece que leí en esa historia que estaba con cáncer, ¿no? Y unos problemas muy serios, una enfermedad ocupacional. Y en esa zona pues el plomo es bastante fatal, ¿no? Por hablar de uno de los elementos. Entonces aquí también es otra arista que está pegada, ustedes han visto pues que siempre vamos a encontrar seguridad y salud ocupacional, ¿no? Son dos rubros que están bastante ligados que no se puede hablar. Entonces, identificar los riesgos que pueden afectar a la salud de los trabajadores. Bueno, aquí lo que les comentaba en cuanto a una de las reflexiones, y esta es la palabrita que les comentaba, ¿no? Observar. Entonces, cuando se habla del capataz, el supervisor, el trabajador, que está muy bien. Por ejemplo, el trabajo de equipo también es muy deficiente. En las empresas que tuve la oportunidad de visitar y hacer alguna labor por ahí pequeña, esta observación a veces no lo hacen en un equipo de trabajo, mandan a una sola persona y no están involucrados a veces el supervisor, el capataz o el trabajador o de repente alguno de los responsables de seguridad. Entonces la observación puede ser mínima o de repente el señor que va no está en la capacidad de hacerlo y puede por ahí deslizarse alguna situación que no lo percibió en su momento y puede convertirse ese incidente, luego ustedes saben, en un accidente fatal. Y si vamos al triángulo de virus, ustedes saben muy bien que una serie de accidentes va a desembocar a la larga, si no lo cuidamos, si no lo corregimos, a la larga va a ser la punta de la pirámide, un accidente fatal, ¿no? Que todos conocemos, virus. Entonces la observación aquí es fundamental. Si vemos este cuadrito, lo puse como una reflexión, ¿no? Miren ahí aquí si ven esta figurita, lo pueden observar, acá. No miren al viejito, sino miren aquí. Es acá, ¿no? ¿Se lo observan? Acá hay una persona, ¿cierto? Acá hay otra con un ancianito, exacto. Está un poco
comprobado. Pero, si lo vemos así en conjunto, otra figura. Y acá también hay otra persona, etc. Y este sería, en este caso, la oreja de este señor, pero a su vez es otra figura femenina. Bueno, y así por el estilo. Hay muchos ejemplos, pero solamente mi inquietud simplemente era acá, observar. Si ustedes buscan en los libros de psicología, hay muchos ejemplos al respecto. Y utilizan mucho esto los psicólogos para poder visualizar y enseñar algunas cosas. Entonces, para mí esto es fundamental cuando se habla de inspección. Es fundamental esta palabrita. O sea, mirar es una cosa, observar es otra. Entender lo que se observa es aún diferente. Bueno, ya lo observé, pero ¿qué significa para ti lo que has observado? Lo detectaste, pero hay que hacer un análisis, evaluarlo, discutirlo. Y mira, ¿qué te parece? Mira, esto está así, esto está así. No, pero puede pasar, no puede, qué sé yo. Y ahí viene lo que siempre he dicho. ¿Dónde está el trabajo en equipo? Muy poco he visto eso yo, las oportunidades que he tenido de visitar algunas empresas. Muy poco. A pesar que se habla, ¿no? Se diserta en todo, el trabajo en equipo, pero ¿hasta qué punto se hace? Por eso cuando yo el día en la mañana estuve clase en posgrado, disculpen, también estoy un poco ya cansadito, unas 5 horas de clase hemos tenido en la mañana. En realidad son 4 horas, pero hubo una discusión de 1 hora que se puso tan interesante que nos prolongó un tiempo más. Entonces, eran interrogantes, o sea, el qué hacer. O sea, esto lo podemos tener ahí muy bien. Hablamos de salud ocupacional, correcto. Hablamos de diplomado, correcto. Hablamos de doctorado, correcto. Pero ¿qué estamos haciendo en la realidad? Yo hubiera querido hacer unas estadísticas aquí para poder empezar, porque suelo hacer eso. Porque las estadísticas nos reflejan, a pesar de que no hay a veces una información real, porque también hay que poner el dedo en la llaga. Las empresas a veces también se cuidan, no informan la situación real de lo que está pasando dentro de esa empresa. Motivo, temor, sanciones, despidos, qué sé yo. Estos son factores que corroboran, pero que son reales, que existen. Entonces, todavía pienso yo que este tipo de capacitación debe servirnos no solamente, repito, para adquirir un diplomado o un pergamino, sino también que nos lleve a reflexión, Yo creo que cada uno de nosotros, donde estemos, podemos poner un granito de arena y mejorar las cosas. Yo paro peleando aquí en mi departamento porque he visto, por ejemplo, en el caso de esto de la ley que ya está generalizada por los públicos, y he visto muchas deficiencias en mi universidad. Hace poco estaban construyendo el nuevo pabellón de ingeniería ambiental. No he traído las fotos porque digo así un poco esto apresurado, pero tengo las fotos, me gustan en cualquier momento, también con Solio, que trabajamos juntos, él también las tiene. Una construcción donde estaba un trabajador en una varilla, pues creo que era la mitad de mi zapato, 3 pisos, trabajando, amarrando ahí una construcción. Parecía que era un equilibrista, casi a 3 pisos, 5 o 6 metros de altura. Increíble, no tenía nada, ninguna situación que le permita decir su línea de vida, su arnés, nada. Era sorprendente verlo. Y aquí mismo trabajando. Y no solo 1, 2, 3, 4. Uno bajaba por ahí y me acercaba, tablas en el suelo con clavos casi en posición perpendicular. Condiciones subestándar terribles. Y ahí trabajando supe yo. Lo que hice fue eso con mi colega, tomamos algunas fotos para luego hacer la crítica constructiva. Yo hablé con mi jefe, hablé con el decano. Digo, ¿quién supervisa esto? ¿Quién tiene que ver esto? Yo me sentí un poco aludido porque dicto ese curso en mi cátedra, ¿no? Entonces algo tenemos que hacer. Entonces a mi jefe le dije eso. Y eso por ponerles un ejemplo. Afuera, también ustedes deben haber visto cuando hacen generalmente en las construcciones, que es más notorio, cómo trabaja la gente. Los pintores que usan unos sopletes, esos a presión, sin ninguna protección, un olor, no pasa ahí un olor, pero
penetrante, y él está trabajando ahí horas pintando. Entonces, miren, por ponerles unos ejemplos, entonces, ¿qué pasa con las inspecciones? ¿Quién inspecciona? ¿Quién tiene la responsabilidad de todo esto? Y a la larga, pues, problemas de salud. El ruido, ya ni hablar, el ruido en Trujillo, ¿no? La zona del centro, a propósito, toca el claustro, pero hasta de más. Y si hablamos de sectores industriales, hablamos ya de polución, polvo, gases, es otro contexto. Estuve almorzando el año pasado en Virú, una lluvia de cenizas, en pleno almuerzo, empezó a llover cenizas. Sí, otro, terrible, terrible. Bien, acá hay otro pequeño ejemplo, miren, una condición subestándar, por supuesto, en alguna zona laboral. Bueno, estas definiciones, hay muchas definiciones de inspección. Es una revisión sistemática para identificar los peligros. Sistemática porque generalmente las inspecciones son pues planeadas, se planifican, tienen su periodicidad. Por supuesto hay que tener también un criterio, dependiendo del nivel de riesgo. Ustedes saben que ahora hay las labores de alto riesgo, ¿no? Inclusive que tienen su propio tratamiento, con los famosos PETAR, que se llaman, etcétera, procedimientos estándares de trabajo, qué sé yo. Pero la sistematicidad va en función de la periodicidad y también el tipo de riesgo que estamos expuestos. Entonces, si hay una situación de alto riesgo, hay que pues, estar permanentemente tras de eso entre comillas, monitoreándolo, mirándolo, observándolo, perdón, permanentemente. Entonces aquí, por ejemplo, quisiera que si alguien, miren, ¿qué observamos acá? Aparentemente un cordón nada más, ¿no? Pero algún detalle que pueda llamarle la atención de estos cables en principio. Aparentemente parece un solo diámetro, ¿no? ¿No? Yo miro, ¿no? Hoy mira, hay un cable para el cabo, pero si observamos un poquito más detenidamente, creo que aquí hay varios diámetros. Entonces ya estamos, por ponerles un ejemplo. Entonces eso es lo que pasa, hay que observar, no solo mirar. Entonces podemos decir, mira, que hay madera, de repente clavo, qué sé yo, una zona que puede tener algún problema. Muy bien. Bueno, ¿y qué beneficios? Lo comentaba siempre cuando hablamos de muchos temas, no solo de inspección, se habla de beneficios de la investigación, se habla de beneficios de inspección, se habla de beneficios de una serie de actividades. Pero yo siempre el beneficio lo miro en el sentido de que salir de mi trabajo sano y salvo en mi casa, poder llegar a ver a mi familia. Una anécdota que siempre la tengo presente porque mi amigo Solio es realmente un amigo de mucha experiencia. Él me decía, yo me puedo quedar horas de más trabajando, pero mi más grande satisfacción es cuando me salgo con mis trabajadores y todos han salido sin ningún incidente o accidente. Esa es mi mayor satisfacción en mi trabajo. Pero hasta que concienticemos eso, vamos a dejar de hacer muchas cosas. Cuando pensemos así, vamos a actuar diferente, yo estoy seguro. Pero, ¿en qué momento vamos a llegar a esa etapa? Él ha vivido muchas cosas, tiene mucha experiencia, probablemente llegó a eso, pero la vida es un aprendizaje diario. La vida es un aprendizaje diario, entonces hay que pelearla, hay que lucharla. Si queremos lograr el objetivo que todos mis trabajadores al final, todos felices, todos contentos, excelente, todos vivos. Porque cuando yo hablo de beneficio, no lo miro como un beneficio. Yo lo miro que estamos vivos y a veces no nos percatamos mucho, no internalizamos que si no hacemos la labor correcta, te puede costar la vida. Simple, te vas a morir, nos vamos a morir. Y yo no sé a veces por eso cómo es que todavía la cultura de seguridad no pasa ese filtro. Tan sencillo como eso. No te cuidas, te vas a morir. Simple. Pero hay un entorno, pues hay responsabilidades.
la pelea clásica en la empresa, producción versus seguridad. No sé, tú me cumples esta producción, no sé qué haces, pero mañana tiene que estar esto aquí, ya. ¿A costa de qué? Una sobrecarga de trabajo, más horas. ¿Qué pasó cuando investigaron ese accidente de Horna? ¿No? Una de las causas dijeron que era fatiga, ¿cierto? Exceso laboral, no durmió lo suficiente. Tan sencillo como que el señor descanse y no pasaba nada. Pero no se hizo, algo tan sencillo que descanse, ¿no? Es tan elemental, tantas horas manejando, tiene que descansar ese señor. Es más, se han hecho estudios en todas las industrias, algunos investigadores que he leído, que en todas las industrias hablamos de rendimiento. Existen horas donde el trabajador tiene un mayor rendimiento y en otras que, pero no, al empleador, 8 horas me trabajas y punto, y ¿sabes qué? Tienes 10 minutos y regresa y tienes metas que cumplir, ¿no? Pero ¿qué? La productividad realmente en contraposición a la vida del trabajador, a su salud, es justo eso. Analicemos eso. Todo es ganancia, plusvalía, utilidades. ¿Dónde está la persona? Y en todos los ámbitos pasa eso, todos los ámbitos, no solo en el campo de producción, hablo si servicios o bienes. Bien, entonces repito, el beneficio es que voy a estar vivo, yo lo veo así, mi beneficio es que voy a estar vivo. La inspección simplemente es una parte de todo un sistema que hay que cumplir. Por eso ustedes revisan el manual de implementación de la OSA 18.000, N hojas, pero todo ¿qué conlleva? Que no quiero accidentarme, no quiero que me pase nada, ¿no? Entonces hay que cumplir algunos requisitos de todas maneras, bueno, porque estamos viviendo en un mundo globalizado, un mundo de competitividad, ¿correcto? Cuando vemos un producto con su ISO ahí, caramba, este producto es bueno, entonces hay una empresa que tiene la 14.000, el otro tiene la 18.000, es una empresa de, ¿no? A uno, o ya tiene todo su sistema integrado de gestión, que bien, pero en realidad se estará cumpliendo. Hay muchas empresas, no quiero mencionar nombres, pero quedan por el norte, he visitado algunas veces y realmente muchas deficiencias. Es más, hasta todavía existe lo que se llama la cultura organizacional de un verticalismo fatal, cuando ahora ustedes saben hay una tendencia a la horizontalidad. Es más, a los trabajadores ya no se les trata como trabajadores en sí, ahora hay una nueva, ¿no?, concepción que se dice, es mi colaborador, que me va a acompañar a hacer mi labor. La pregunta es si ese es el nuevo paradigma, ¿se está dando en las empresas? Es la gran interrogante. ¿Cómo está mi empresa? ¿Qué estamos haciendo para lograr eso? Ahí, como decía Mario Moreno Cantinflas, ahí está el detalle. Ahí el detalle. Muy bien, entonces, yo le decía el beneficio en ese sentido. Un beneficio último de conservar mi vida y la de mi entorno, de los demás. No piense ya uno en ti, pues, ya piensa en lo que está a tu lado, pues, la gente que trabaja. Pues ustedes recuerden, dentro de la tabla SCAT, cuando hagan investigación, ahí uno se tipifica, hay un ítem donde dice lesiones múltiples, donde encajan a veces no solo una persona, sino puede ocurrir accidente fatal para varias personas. Si no miremos ¿cuánto murió? Más de 30 me parece. Y solamente el chofer fue el que se durmió. Y fue consecuencia fatal para mucha gente. Entonces, miren, otra vez, identificar teniendo como base la observación, detectar y determinar. Bueno, aquí he puesto algunos detalles, ¿no? Peligros potenciales, condiciones subestándares, todo lo que más abunda. Ya les comentaba acá en las construcciones que vi de los pabellones, que hasta ahora siguen construyendo. Reforzar las acciones ejecutadas correctamente, acciones correctivas inadecuadas, equipos, herramientas y ambientes de producción. Estos equipos, herramientas, por ejemplo, también es un mal común. No sé si han escuchado esa palabra, las famosas herramientas hechizas, ¿no? A veces por la empresa que busca utilidad. ¿Sabe qué? Austeridad, reducción de costos. ABC, equipo maquinaria. ¿Sabe qué? Nomás porque este es lo suficiente. ¿Para qué vamos a comprarse demasiado caro? Pero a veces esa herramienta o ese equipo, pues, a la larga te puede traer problemas. El año 93, 95,
Antes que Gerdau compre Sider Perú, o bueno, invierta en Sider Perú, una empresa brasileña, ahora se llama Gerdau Sider Perú, acá en Chimbote, muy cerquita, hay un reactor que tiene más o menos 20 metros de altura, conocido como alto horno. Este reactor produce una materia prima conocida como arrabio, que sirve para posteriormente ser purificada y convertirla en acero. Ya les expliqué brevemente el octavo ciclo de ingeniería metalúrgica. Muy bien, entonces ese horno funciona con combustible llamado coque. El coque en nuestro país no lo producimos, es importado, debido a que el coque se fabrica en base a un carbón, a un tipo de carbón especial. Generalmente son los bituminosos. Nuestro país no tiene ese tipo de carbón. Entonces, ¿qué se hace? Lógicamente, importarlo, Canadá, China, etc. ¿Qué pasó? Reducción de costos, política de la empresa, reducción de costos, años 90 y tantos. Compraron un coque ABC, materia prima, ¿no? Entre comillas, hechizo, pero era un coque de mala calidad. Muy bien. ¿Cuál era la función del coque? Lograr más o menos 1400 a 1500 grados de temperatura en el horno. Como era un coque de calidad, ocurrió lo que tuvo que ocurrir. No alcanzó la temperatura del proceso, la carga no se fundió. Estamos hablando de cerca de 1000, 2000 toneladas de arrabio, porque era la materia prima todavía en la parte inicial de la fabricación. Y se imaginan ustedes un reactor de 20 metros que está revestido con ladrillo refractario, que una masa metálica se solidifique y se quede pegada en el ladrillo. ¿Cómo lo sacó? Pues no fue lo que pasó. Se enfrió esa carga, no alcanzó la temperatura de evacuación, de colada, que se llama técnicamente hablando, y cuando vaciaron, pues no salió nada. Abrieron lo que se llama la piquera, el conducto de colada, y se llama ametalamiento, se enfrió. Quedó como un alfeñique pegado en el ladrillo. Paralizaron todo. Le salió muy caro el comprar ese combustible inadecuado. Entonces, se cumplió el dicho, lo barato sale caro. Paralización, pérdidas de todo tipo, pérdidas de proceso. A Dios gracias, no hubo accidente, porque podría también haber ocurrido eso. Entonces, estos equipos de herramientas a veces pues hay que invertir si queremos que las cosas salgan bien, pero a veces el actuar con un equipo de tal manera que pueda el trabajador trabajar en condiciones realmente de seguridad, a veces no lo vemos así, porque la empresa lo que quiere es ganancias, productividad. Entonces siempre hay una disyuntiva, el empleador, los trabajadores. Y hasta ahora será que no querramos reconocernos otra cosa, pero eso todavía persiste. Entonces ese paradigma ahora, es más, algunos autores, si ustedes revisan la teoría, hay unas pirámides que al trabajador lo colocan como la base de todo, es la parte más primordial, fundamental del papel. Vamos a las empresas que están aquí. Entonces por eso les digo que este tema, bien es cierto, la inspección es una herramienta poderosa, pero vayamos a los hechos. Ahí está el detalle. Y es más, hay muchos capataces, supervisores. En el campo, no sé si habrá acá ingeniero de minas o de metalurgia, en el campo minero todavía es más terrible. Es más terrible. Es fuerte hablamos de producción de oro, especialmente de cobre. Entonces es fuerte ¿sabes qué? Tú produces tanto y no te importa cómo, pero tienes que llegar a esta producción. Y las zonas, las empresas que están en este rubro son altamente peligrosas, sin desmerecer, por supuesto, que hablaba hace poco con los hospitales, la contaminación por virus, por bacterias, que también es peligrosísimo. Entonces cada uno tiene su riesgo. Le hablo del sector que, bueno, he tenido un poquito más, he frecuentado, ¿no? Entonces, detectar todo eso, identificarlo, detectarlo y determinar qué es lo que está pasando es importantísimo cuando hablamos de una inspección. Mantenimiento preventivo y o correctivo. Por ejemplo, acá, en la seguridad vial es un ejemplo clarísimo. Cada momento dice, se vaciaron los frenos y se chocó. ¿Dónde está el mantenimiento? Las máquinas
las herramientas que utilizan en todo el que hacer cada uno en el rubro que ustedes trabajan, en los laboratorios, a veces los equipos que se hacen análisis, no le ha resultado que usted va a un laboratorio, le da un análisis, se van a otro y le da otro análisis, y usted dice, creen que están sanos y de repente ya están caminando a visitarlo a San Pedro. Pero le dieron ese reporte, ¿no? ¿Qué equipo utilizaron? ¿Quién lo hizo? Selección de personal. Si revisa la BIR, Frank Beers dice siempre de estas 20 herramientas de gestión que menciona él, siempre dice la selección de personal. Y hablamos ahí también de los proveedores. ¿Qué herramientas nos dan? ¿Qué equipos nos dan? ¿Qué maquinaria? ¿Están realmente esa gente capacitada para darnos todo lo necesario, los recursos necesarios para poder hacer nuestra labor con seguridad? Miren todo ese entorno. Hablar de seguridad no es tan sencillo. Hablaba un médico, un amigo me decía, mira Lucho, la seguridad y la salud realmente hay que hacer un análisis integral, no puedes mirarlo así, me decía siempre, tienes que mirarlo de forma integral. ¿Qué está haciendo la política? Estaba leyendo hace un mes, me parece, hay un plan nacional de, me parece, del MINSA, o DIGESA, disculpen, DIGESA o MINSA, estas políticas de seguridad y salud de 2011 al 2020, me parece. Excelente, léanlo, pero excelente, una visión a futuro, pero ¿dónde está? ¿Cómo se está haciendo? Y hay un tema también importante que tal vez lo toquen dentro de la seguridad. Por eso digo, es un análisis integral. ¿Quiénes están liderando las labores desde el punto de vista político? Hablamos de los ministerios. Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente. ¿Quién está manejando? ¿Quién está liderando esas políticas para realmente preocuparse por lo que tiene que hacer? La ley está dada. No hay cultura de prevención, 2 a 5 años de cárcel. Si hay un problema, pero yo veo que no ha cambiado mucho la cosa. Ya dieron la reglamentación de la ley y no veo muchos cambios. Entonces, ¿por qué? También no hay una falta de liderazgo. Y ustedes saben que en un sistema de gestión, cualesquiera que sea, quien toma las decisiones es fundamental. Establece su política y a partir de ahí todo el mundo se alinea, o si no, lo siento mucho, pero él tiene que decidir tomar esas decisiones. Ojalá que lo hagan, y muy pronto, porque si no siguen los problemas. Entonces, miren, todo esto, bueno, aquí habla un poco también de la desperdicio. Se habla mucho en las empresas, por ejemplo, de diferentes tipos, siempre hablamos de la reutilizar, ¿no? Reutilizar los materiales, reciclaje industrial, por ejemplo. En el caso de nosotros, en metalurgia, por ejemplo, utilizamos mucho las escorias, los productos que son subproductos de las fundiciones, se utiliza para el cemento, por ejemplo, lo venden. Y también muchos otros productos de diferentes índoles se puede hacer. Entonces también esto tiene que estar controlado y tener sus depósitos adecuados, ¿no? O sea, pero eso lo vamos a percibir cuando hagamos una observación adecuada, observación correcta. Si no, pasamos y tampoco decimos nada, ¿no? Ahí, por ejemplo, miren, esto es lo clásico. Han visto en muchos lugares los extintores. Vean si gustan, vean su etiqueta. ¿Qué es lo que pasa? Y ¿qué pasa con esa etiqueta? Por último, ni se ve la etiqueta ya. Vencido, terrible, ¿no? Ejemplo clásico. Entonces, es el sector empresarial más delicado. El sector público también puede ocurrir en cualquier momento una desgracia, ¿no? Entonces, ahí está. Bueno, acá hay un tipo de inspecciones, ya empieza a hablar un poco de la clasificación de inspecciones. O sea, las inspecciones por su periodicidad y por su, le había dicho también por el nivel de peligros y de riesgos, no vamos a estar haciéndolo cada minuto, cada segundo, cada hora, etc. Tiene que tener un tiempo adecuado y eso va a depender mucho del tipo de labor que estemos haciendo. ¿Quién va a tipificar el peligro? ¿Quién va a tipificar el nivel de riesgo? ¿Recuerdan riesgo? Ustedes han hecho ya su primera clase, ¿no? No sé, el primer tema, supongo que me comentaron que habían hecho ya el IPER, ¿no? ¿Cierto? Entonces ustedes saben que dentro de los riesgos manejamos 3 aspectos. A ver, ¿qué recuerdan? La probabilidad, la consecuencia, muy bien, la exposición. Entonces,
¿Quién va a tipificar eso? El especialista. Por ejemplo, si yo estoy hablando de metalurgia, uno de los fatales elementos que trabajamos en la metalurgia del oro es el cianuro, ¿no? Y hay toda una data sobre el cianuro, tiene sus hojas MSDS, inclusive hay información donde te habla del cianuro, hojas y hojas solo del cianuro, toda su historia, sus efectos tóxicos, cómo entra el organismo, cómo puedes controlarlo, etc. Pero ustedes también dentro de su ámbito laboral tendrán algunas sustancias, por ejemplo en el campo de la salud. El año pasado leí, me parece, que se habían fallecido en neonatología, me parece, unos niños. No saben cómo, 5 niños me parece que fallecieron. Probablemente sospechan que algún virus por ahí del ambiente. Fallecieron. Yo en ese campo leí, entonces no es mi especialidad. Pero mire, hay un riesgo ahí, un riesgo potente. Entonces, ¿quién va a hacer estas inspecciones y evaluar? Es la persona que conoce el tema. Como decía mi amigo, siempre dice, el que conoce el negocio, ¿no? Palabra sabia de Don Sole. Que conoce el negocio, pero cuando no conoce el negocio, no. Entonces, es interesante. Entonces, otra vez volvemos, ¿no? Identificar y corregir. En el lugar de trabajo. ¿Quién mejor que esté en el lugar de trabajo que puede hacer esa observación, esa identificación? ¿Quién mejor que el trabajador mismo? Es más, ha habido casos en que, por ejemplo, cuando se quiere hacer acá las medidas correctivas luego, el trabajador mismo te da a veces la solución. No sé si algunos, por ejemplo, se habla mucho de los sistemas de calidad, se habla del trabajo en equipo, en otras áreas se habla de lo que es los círculos de calidad, la participación activa del trabajador, etcétera, etcétera. Eso todo está escrito, pero se ejecuta tal y como está escrito, ese es el detalle. Entonces la participación de ellos es fundamental porque ellos están directamente con las herramientas, las máquinas en el lugar de trabajo. Son los que pueden de primera mano identificar lo que puede ocurrir ahí. ¿Se recuerdan que en la materia de riesgo se ve todo eso, ¿no? Entonces ahí se ve el peligro, el riesgo y las consecuencias que puede tener, se valora, etcétera, y se hacen las correcciones. Pero la primera etapa es esto, ¿no? Hay que hacer las inspecciones para ver qué es lo que está pasando. Hay también los cambios de turno, también en el sector minero, metalúrgico, es un problema muy serio esto de los cambios de turno. Pero bueno, se hace. Son inspecciones breves, dice. Aquí me he olvidado un detalle, ¿no? Los capataces, o ese también el supervisor, pero esto es importantísimo. Generalmente, a veces, bueno, también el problema es eso, ¿no? Un poco de hacer autocríticas en el sentido laboral, porque a veces no se hace la documentación y no se registra lo que debe registrarse. Y por ahí a veces, por salir a veces del apuro, ni siquiera se hace la inspección, simplemente se llena el formulario. Y no, esa palabra a veces no hay que utilizarla mucho porque es una palabra un poco fea, a veces en complicidad, ¿no? Como que se ponen de acuerdo, no te preocupes, firma, todo ok y todo. ¿De qué se trata, no? Cuando otra vez digo, está en peligro la vida del trabajador, la vida de ellos mismos, pero no entiendo a veces. Y eso se hace, es el día a día de muchas empresas. Ojo, que estamos hablando de repente de estas fallas a veces en empresas formales, que tienen su RAC, tienen sus registros, tienen sus documentos, todo sistematizado. ¿Se imaginan ustedes lo que pasa en el sector informal? Es terrible. Una anécdota, un egresado de mi escuela hace 3 años me parece, se fue a trabajar a Ecuador, justo al área de seguridad, urgente necesitaba. Ya Ecuador últimamente está cambiando en ese sentido, estaba muy mal, pero ahora está mejorando, hay un poco mayor, no al nivel de Perú, pero ahora hay mayores exigencias. Hay bastantes minas auríferas allá, en la zona de Ecuador. Tenemos una veintena de egresados en varias plantas mineras. Entonces, a unos permanezco algún contacto vía el correo, ¿no? Y él lo comentaba cuando fue a la empresa, con toda la inquietud de mejorar las cosas, ver el proceso, ver qué podía cambiar, y vio que la seguridad estaba casi, por no decir cero, no había nada. Entonces empezó a organizar un poco, ¿no? De acuerdo a sus conocimientos generales. Y el dueño de la empresa le